tema de hoy, el pecado, la sangre y el perdón. El pecado, la sangre y el perdón. Son tres temas tremendos que enseña la Biblia, la palabra de Dios. El pecado, la sangre, el detergente, el jabón, el antídoto provisto por Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que Él vertió. Pero dice poderosísima y preciosísima. ¿Por qué? Porque no estaba contaminada esa sangre, y es un terreno donde el diablo no puede entrar. Cuando hablamos de sangre estamos hablando de vida. La iniquidad, la vida del diablo, por así decirlo, la maldición, el pecado entró a través de nuestros primeros padres, y porque Él pecó, porque Él se contaminó, todos fuimos contaminados, pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Vino el segundo Adán, Cristo, que hizo todo el proceso, pasó por la tentación, pasó por todo el proceso que pasó Adán y Eva. Lastimosamente Adán y Eva desobedecieron a la voz de Dios, pero Cristo se mantuvo fiel y ahí ganó nuestra salvación. Muere, derrama su sangre, y esa sangre poderosa, su propia vida, cuando le decimos Señor, te entrego mi corazón, viene la vida de Jesús. Su sangre nos limpia, es decir, anula la naturaleza vieja, la naturaleza contaminada, la cual hemos recibido de nuestros padres Adán y Eva. La preciosísima sangre, y cuando estamos limpios, Cristo está dentro de nosotros, y aquel que está en Cristo, el maligno no le toca. La sangre, la vida de Jesús dentro de nosotros, la que nos envuelve, es un blindaje donde el diablo no puede entrar. Y el perdón es una de las doctrinas más poderosas de la palabra de Dios, y por falta de perdón, mire, hay guerras, hay divorcio, hay dolencias, hay enfermedades, se resquebraja, mire, los cimientos del hogar, del matrimonio, la economía, por la falta de perdón. El mundo está como está. Entonces, el pecado, la sangre y el perdón. Yo no creo que podamos tocar, ni desarrollar tan siquiera, un tema que hoy voy a tocar: el pecado. Espíritu Santo, te ruego que tú nos guíes en esta palabra. Queremos crecer, queremos madurar, y lo que es más, al oír esta palabra queremos obedecerla. Queremos recibir el consejo y disponemos nuestros corazones, Padre, para obedecer tu palabra y recibir el mensaje tuyo, porque este mensaje, al ser aplicado, al ser obedecido, tiene el potencial, Señor, de quebrar ataduras en medio de nosotros, y el potencial de llevarnos a tu presencia. La obediencia y la desobediencia también tiene el potencial de llevarnos a la condenación. En esta mañana abrimos el corazón para recibir tu palabra. Y el pueblo dice amén. Hoy quiero tocar qué es el pecado, qué produce el pecado, contra quién podemos pecar, y en el punto 2, cómo erradicar el pecado en todas las áreas de nuestra vida. Y vamos a usar el manual de instrucción, la Biblia, la palabra de Dios, porque esto es un asunto espiritual. El pecado es espiritual, pero podemos ver sus efectos, podemos ver las consecuencias de ese elemento espiritual que está dentro de nosotros, que se expresa a través de nuestros miembros: la boca, los ojos, las manos, el cuerpo. Lo que hay dentro, ¿cómo usted se da cuenta o le conoce a una persona? Por lo que dice, por lo que hace. Mire, no es cristiano el que simplemente dice decir yo soy hijo de Dios, yo soy un cristiano. El declarar que eres un cristiano no te hace cristiano, o cristiana, o hijo de Dios, o hija del Señor. Lo que haces es lo que determina si eres un hijo
de Dios, una hija de Dios, o un cristiano o un pequeño Cristo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Están conmigo? Y el pecado es un elemento que desfigura la imagen y semejanza de Dios. Es la causa por el cual el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, se envolvió en la carne. ¿Para qué? Para venir a redimirnos, para venir a librarnos del poder del señorío del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas, de la ignorancia. Mire, que nos lleva o que lleva al mundo a la condenación eterna. Entonces, el pecado en el nombre de Jesús. Quiero ir a Josué capítulo 1. Aquí verso 8. ¿Por qué este texto? ¿Para qué este texto? Josué aquí nos muestra, mire, la clave, el secreto para no errar, para no pecar. Porque el pecado, una de sus definiciones es errar el blanco. Otra definición, desobedecer. Y en mi definición teológica personal que deduzco del estudio de la palabra de Dios, el pecado es la propia semilla maligna dentro del hombre. Cada semilla produce según su género. El pecado para mí es la propia vida satánica, demoníaca, rebeldía dentro del ser humano que logró meter a través de Adán. ¿Por qué? Porque en Adán usted y yo ya estábamos. Dios le bendijo: multiplíquense, sojuzguen, señoreen. Y de una sangre Dios hizo todo el linaje de la tierra. Y esa sangre, mire, ya se contaminó. Esa vida que ya no era de Dios después de la caída estaba contaminada. Y esa contaminación, esa maldición, esa semilla maligna pasó a todos los seres humanos. Imagínense, la vida del diablo, es decir, cada ser humano que nace en oscuridad, ya con el sentido totalmente desviado. En vez de ir al cielo, su sentido le lleva al infierno, engañado por la semilla, por la rebeldía, mire, que tiene dentro de su corazón, que le da la espalda a su creador. Ahí está, mire la gracia de Dios en Cristo, que predicando el evangelio, que es una semilla, la semilla del cielo, entra en nuestro corazón, se nos prende la luz y tomamos la decisión, porque tenemos el libre albedrío de decirle: Señor, entra en mi corazón, yo quiero esa semilla, yo quiero esa luz, yo no quiero esta vida pecaminosa, yo quiero la vida de Dios, yo quiero que el diseño original, la cual perdió Adán y Eva ya en el Edén, Señor, se esculpa nuevamente en mí. Yo le quiero a Cristo dentro del corazón. Viene Jesús, cambia tu vida y empieza el proceso de transformación del hombre viejo, de la mujer vieja, al hombre nuevo, a la mujer nueva en Cristo. Y empezamos a reflejar la semilla. Mire, el fruto de la semilla, el producto de la semilla, Cristo, cambió nuestro lenguaje, cambió nuestras actitudes, cambió nuestro mundo interno, cambió nuestros valores. Antes eran valores temporales, ahora son valores eternos. Cambió nuestra forma de tratar al esposo, cambió nuestra forma de tratar a la esposa, cambió nuestra forma de mirar el mundo, cambió nuestra forma de mirar al prójimo. Antes le odiábamos a ña fulana, a ña perengana, ahora le amamos. Antes nuestro corazón estaba lleno de odio, lleno de rencor, de resentimiento. Ahora está lleno de perdón. Y le miramos al esposo que nos dañó, la esposa que nos dañó, al vecino que nos dañó, al jefe que nos dañó. Le miramos ya con otros ojos, con los ojos de Jesús. Ese corazón que Jesús tuvo en la cruz del Calvario se nos imparte y le decimos: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y eso es señal de que la vida de Jesús entró y el fruto, la semilla, empieza a producir esos frutos. Mire, aquí Josué nos muestra la clave de qué hacer, qué meter dentro de nosotros para no errar y que nos vaya bien en todo. Área económica nos vaya bien, área moral nos vaya bien, área matrimonial nos vaya bien, área ministerial nos vaya bien, área profesional nos vaya bien, área espiritual nos vaya bien, área emocional, almática, intelectual, emocional, volitiva nos vaya bien, tomar buenas decisiones y físicamente, siguiendo las coordenadas de la palabra del Señor, nos va a ir bien en todo. ¿Por qué nos va mal? Muchas veces en algunas áreas por desconocimiento de la palabra. Osea 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y porque desechasteis la ley de Jehová, yo también me olvidaré de tus hijos. Quiere decir que la ley, la información está a nuestra disposición. Por eso que yo le invito a que usted se inscriba, venga a estudiar en el centro, mire, de formación bíblica. Te conviene para no errar,
Mire, para no equivocarte y para tomar las mejores decisiones, apreciado. Este asunto de la Biblia, estudiar la Biblia no es por fanatismo religioso. Nos conviene conocer el manual de instrucción. ¿Para qué? Para seguir las instrucciones. Si usted compra una heladera, viene el catálogo, viene la instrucción y le dice, esta heladera funciona, mire, en 220. Pero usted enchufa en 110. ¿Qué va a pasar? Menos energía, menos quema. O viene el catálogo y le dice que esta heladera funciona en 110, pero usted en su frecuencia de 220, exceso de poder, exceso de fuerza, ¿por qué muchos aparatos electrónicos se queman y no funcionan? Porque no se sigue la instrucción. No leemos el catálogo, ahora enchufamos nomás. Bueno, porque hay muchos cristianos quemados. Hay muchos cristianos que ya colapsó porque no sigue al manual de instrucción. Y Dios le dice a Josué y nos dice a nosotros: nunca se apartará de tu boca, de la abundancia del corazón, abre la boca. Sentate con tu hermano, con tu hermana o con tu comadre en el mate, pone play y ahí vas a ver lo que hay en su corazón. Te va a contar la novelita, te va a contar esto, te va a contar lo otro, de la abundancia del corazón, abre la boca. Pero un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, los primeros play le pone: el Señor me habló esto, el Señor me dijo esto, la palabra de Dios dijo esto. De la abundancia del corazón habla la boca. Hacemos un paréntesis para preguntarnos: ¿qué habla tu boca? ¿De qué está lleno tu corazón? Y hay que reflexionar profundamente. Pero pastor, yo no soy pastor como vos, yo no tengo tiempo, yo esto, yo no lo otro, no tengo tiempo para leer la Biblia, yo tengo que estudiar mi facultad, que estoy de examen. De la abundancia del corazón habla la boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes. Hay gente que lee la Biblia, conoce la Biblia tapa a tapa como el diablo Satanás, pero no la obedece, no guarda. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y cuál es la promesa? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Las decisiones que vas a tomar vas a hacer en un marco de luz, en un marco de sabiduría, porque la palabra de Dios es sabiduría, es inteligencia, es poder, es prudencia. Y si no tenés esos elementos espirituales dentro de tu alma, entonces el diablo lo va a llenar con necedad, lo va a llenar con la sabiduría temporal, animal, terrenal y diabólica, que viene a través de los medios masivos, a través de la literatura, a través de la prensa, etcétera, etcétera. Pero si tú no lees la palabra, entonces ¿cómo pretendes tener éxito? ¿Cómo pretendes no errar el blanco? ¿Me está usted siguiendo? Estamos entendiendo por qué es importante leer la palabra. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del pecado. Enseguida vamos a definir qué es el pecado. Pero quiero que quede bien claro esto. Dios le dice a Josué, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí: nunca se aparte, o sea, lee la palabra. Ten tu tiempo con Dios, ten tu tiempo de devoción con Dios, de lectura. No simplemente una lectura, ya leí 4 capítulos. ¿Y qué leíste? Y no sé, no me acuerdo, pero leí. No, medita para guardar y hagas. Cuando lees la palabra: Señor, háblame, yo estoy dispuesta a obedecer tu palabra. Porque este no es un libro religioso. Este es un alimento espiritual que entra luz, entra sabiduría, entra inteligencia, la que estuvo en Cristo, la que condujo a Cristo al éxito, la que operó a través de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Jacob. Y hoy están en la presencia del Señor. Y para que todo te salga bien, aquí Josué nos está dando la clave para no errar, para no pecar, para que todo nos salga bien en este marco, en este contexto. Yo me hago la pregunta, nos hacemos la pregunta: ¿estoy tomando en serio? ¿Estoy guardando? ¿Estoy leyendo la palabra? ¿Estoy meditando la palabra? Y ahí usted se va a dar cuenta que muchas de las decisiones que tomaste, muchas de las cosas que pasan en ese día a día,
es por falta de luz, es por falta de sabiduría, es porque tu alma no está nutrida, no está llena de la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. La palabra es espíritu y es vida. Si usted por naturaleza tiene un carácter medio agrio, medio argelón, medio argeleta, medio argelaza, entonces, ¿sabe cuál es mi remedio? A veces el azúcar está muy alto, entonces argel, ¿entendés? Quiere encontrar a alguien aquí, pegarle, te mira al espejo y le queda un tongo a ese que te está mirando ahí. Ande boina, ¿verdad? Lea usted la palabra. Lo primero que haga es, Señor, primer pensamiento para Jesús, pero después de lavarte la cara y cepillarte la boca. Porque muchas veces en nuestro devocional nos lavamos la cara, alguien de yuruné. ¿Cuándo entienden el griego? Yuruné, a veces oramos al Señor y el Señor dice, por favor, Gabriel. Jesús es una persona, el Espíritu Santo es una persona. ¿Me está usted siguiendo? Prepárese para estar delante del Rey. Hay que tener esa costumbre, hay que tener esa disciplina. ¿Me está usted siguiendo? Entonces usted está respetando a la persona del Espíritu de Dios. Aunque eres bueno y con todo eso, bueno, hijo, te voy a escuchar, pero rápido háblame. Leer la palabra, estudiar la palabra. Yo le pido por favor que usted tome esa decisión en esta mañana. Nos va a ir bien. Usted va a tener fuerza, usted va a tener, señora, paciencia, usted va a tener luz y usted va a tener dominio propio, porque el Espíritu de Dios es el que va a estar comandando desde su interior lo que vas a decir. Te gritó tu esposo y vos, cállate. Dios te da dominio propio. Pero si no tenés la palabra, te gritó tu esposo y ya te subís allá arriba, agarra un cuchillo, agarra tu zapato, agarra cualquier machete, cualquier motosierra y vení acá. ¿Qué te crees vos? ¿Quién sos vos para hablarme así? Y es cristiana que predica la palabra y que a veces se sube arriba para adorar al Señor. Bueno, todo eso son la parte humana del reino, que por falta de comunión con Dios sale, no nuestro indio, la tribu. Se embaité los indios con su flecha, con su lanza. Bueno, entonces, mejor calidad de vida, para que todo te vaya bien. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 14. Estamos por entrar acá en el tema, voy a ser bien rápido yo. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Está escribiendo Juan, el que metía su galleta en el caldo de Jesús. Ya ancianito acá, unos 80, 90 años. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Por qué son fuertes los jóvenes? Porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido, ¿a quién? Al maligno. ¿Y qué es lo que hace el maligno? Te tienta, te engaña, te susurra. Lo que le susurró a Eva ya en el Edén. ¿Con qué Dios ha dicho eso? No te va a pasar nada. No moriréis. ¿Para qué digo tan fanática? ¿Qué es lo que vas a leer tanto la Biblia, la palabra de Dios? Y ahí viene la voz de la abuelita de la tradición. Te vas a volver loca, mi hija. Se vence al maligno en la tentación. ¿Y en qué área nos tienta? Desobediencia a la palabra. Pasó la canasta, viene el diablo y dice, pastor, para la plata no va a llegar tu diezmo y ofrenda. Entonces voy a remeter nomás y te vas a gastar todo en el shopping. Y después el diablo te pasa la factura con la farmacia. Oye, grande auto, reventó el motor, etcétera, etcétera. Y salió un granito que se volvió forúnculo. ¿Entendés? O no solamente tu diezmo, 90. Después te peleaste con la patrona porque la patrona te dijo, quiero esa cartera, quiero ese zapato. Y yo te digo, yo no tengo, mi amor. Lo que clase marido no se los provee. Y me junta a mi escuela. ¿Me está usted siguiendo? Que Dios nos ayude. Se vence al maligno. La tentación de no servir a Dios. No así nomás. ¿Para qué si ya viniste a cumplir los domingos? A alguien le diste el gusto a tu esposa. Ya está mal de fanático y te reí. Vaya a abrir tu cerebro. ¿Para qué picó? Mancana si voy a sos salvo. Para más siempre salvo. Por eso que hay
Le amamos a ciertos pastores que una vez que vos ya te salvaste, ya entender, no es imposible que más no te salve. ¿Y para qué dice Pablo? Cuida tu salvación con temor y temblor. Si te mantienes en el terreno de la sangre, en el terreno de la obediencia, en el terreno de la palabra, de la ley de la libertad, sos salvo, siempre salvo. Pero si vivís de una experiencia pasada y hoy está en fornicación, hoy está en adulterio, de yapú, no te comprometés con Dios, habla de que perdiste tu comunión con el Salvador y no te interesa lo que a Él le interesa. ¿Está conmigo? Por su fruto lo conoceréis, dice. Hay que guardar la salvación. Muy bien. Habéis vencido al maligno. Se quedó la idea. ¿Cuál es la idea? Estudiar la palabra, porque ella nos da la fuerza, la sabiduría y la inteligencia para no errar el blanco en todas nuestras áreas. Ahora, vamos al punto número 1. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3, 4 al 5. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, quebranta la ley, desobedece la ley, pues el pecado que es infracción de la ley. Infracción de la ley, desobediencia a la ley. Aquí no está hablando de ignorancia, sino es desobediencia a la ley, infringir, pasar por alto, no tomar en cuenta lo que dice Dios, área moral, área económica, área familiar, etcétera. Ese es el pecado. No se peca, se peca contra uno mismo. Vamos a ver el otro punto, contra quienes pecamos, que dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Pues el pecado, ¿qué es el pecado? Infracción, quebrantamiento de la ley, desobediencia a la ley, a lo que Dios manda, lo que le pasó a Adán y Eva. Dios le dijo, no vaya a comer de este fruto. Y el diablo dijo, no es ucatuna, que lo que tanto van a ser como Dios. ¿En serio? Va a decir, pona. ¿Entendés? Van a ser como dioses. Entonces infringió la ley, quebrantó la ley, desobedeció la ley y ahí está la consecuencia. Las pagamos todos nosotros, papá, mamá. Si usted infringe la ley de Dios como cabeza de la casa, no solamente te va a afectar a vos, va a afectar a tu cónyuge si eres marido, va a afectar a tu familia, va a afectar a tu economía. ¿Está entendiendo usted la importancia de venir a ser instruido en la palabra de Dios? Porque este es un manual de instrucción. El fabricante de la familia, de tu persona, aquí está, mire identificado cómo funcionamos espiritualmente y físicamente. Y sabéis que Él apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado, no hay desobediencia, no hay actitud rebelde en Cristo, ni hubo, porque no tenía el pecado original. Entonces, eso es lo que tenemos que perseguir nosotros, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. ¿Para qué? Para no desobedecer. David que dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no errar. Porque no es que uno peca contra Dios, peca contra uno mismo. Porque si obedecemos la palabra de Dios, Dios está mucho más alto que esas nubes, no le perjudicamos. Si obedecemos la palabra de Dios, Dios está muy alto, más allá de esas nubes, no le beneficiamos. Si obedecemos la ley, somos nosotros los beneficiados. Si desobedecemos la palabra, somos nosotros los perjudicados. Y como hijo del Señor, esto que usted está recibiendo en Cambridge, en Harvard, en ninguna universidad, por más destacada que sea, usted va a recibir esta información. Esta información usted lo recibe aquí en la casa del Señor, gratis. Doy gracias a Dios que en esta congregación hay gente que come y paga la comida. Su diezmo, su ofrenda. Gracias, Señor, que no hay gente que ocaru, peseitekura, jodi para ojo, no hay ni 2 horas ni para la ofrenda. No pagó su comida. Trae vuestros diezmos y vuestras ofrendas para que haya alimento en mi casa. Escuchó la palabra, salió ahí, le robó el diablo. No le sirve, por desobediente. Pero cuando uno dice, Señor, hoy doy mis diezmos, voy a entregar mi ofrenda y voy a sellar esto, Señor, con ofrenda y mi diezmo, mi obediencia, la palabra que voy a decir, que sea alimento para mi alma, sabiduría, inteligencia. Tengo este problema en casa, tengo este problema de salud, tengo este problema económico, tengo este problema moral, tengo este problema con mi hijo mayor, con mi hijo adolescente, con mi esposo, con mi esposa, en el trabajo. Siembro para que tú me des el alimento, es decir, la inteligencia, la sabiduría, la solución para solucionar este asunto.
¿Qué produce el pecado? Número 1, Josué, la clave para no errar, conocer la palabra. Meditar la palabra. Guardar en el corazón para llevarlo a la práctica. Cuando usted lee la palabra, diga al Espíritu Santo, prepara mi corazón. Así como Esdras, prepare usted su corazón. Bueno, ¿qué es el pecado? Ya sabemos que es el pecado, errar la ley. Ahora entramos, ¿qué produce el pecado? Vamos a Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así como Adán y Eva fue echado del Edén, de la presencia de Dios, usted y yo fuimos echados hace aproximadamente 5,000 años con Adán y Eva del Edén, de la gloria, de la presencia de Dios. Por eso el mundo está como está. Todos pecaron, dice. Uno pecó, no alcanzó a todos. Están destituidos de la gloria. Esa es la condición del ser humano. Pero bendito sea Dios, Él nos libró del señorío de las tinieblas y hoy estamos nuevamente en el Edén en términos espirituales, disfrutando de la presencia para que luego físicamente, materialmente disfrutemos del cielo si nos portamos bien. Romanos 6, 23. ¿Qué produce el pecado? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Qué pasó con Adán y Eva? El hombre es un espíritu que tiene un alma, vive en un cuerpo. Murió espiritualmente, es decir, se separó de Dios. ¿Muerte qué es? Separación. La víbora le dijo, la Nahatz, la serpiente, le dijo a Adán, le dijo a Eva, no moriréis. Es decir, no te vas a separar de Dios. Y el diablo a muchos le dice, no, fornicar, adulterar, seguir mal. No te vas a separar, nadie se va a dar cuenta. Total, puedes seguir con tu ministerio. Total, puedes seguir alabando al Señor, dando tu diezmo, tu ofrenda. Sabes nomás hacer. Que nadie se entere. Maduramente. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte espiritual. Muerte moral. El alma, al no tener luz, se maneja porque tiene el libre albedrío. Por lo que piensa, por lo que siente y por lo que decide. Porque no tiene luz y que absorbe la oscuridad. Su mente está llena de oscuridad, su emoción está llena de oscuridad, su voluntad está llena de oscuridad porque está muerto en su alma. O sea, se despegó, se separó de la vida. Y muere físicamente. ¿Y cuáles son los síntomas de la muerte? Enfermedades, dolencia. Y después, antes vivían 900 años, 800 años. Y después del diluvio se bajó a 120. Y ahora hay gente que no llega a los 40 años. Bueno, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo que Dios es vida eterna en Cristo. ¿Cómo usted sabe que tiene la vida eterna? Usted, al venir a la vida, este servidor al venir a la vida, venimos con la vida natural, la semilla adámica. Malos, rebeldes, pecadores. Cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, pasamos a tener la vida de Dios dentro de nosotros. ¿Qué significa? Muere la vieja semilla y entra una nueva semilla. Y en vez de mentir, ahora decimos la verdad. En vez de odiar, ahora amamos. En vez de ser, qué sé yo, criticón, ahora somos los que alientan. La semilla, la vida de Dios dentro de nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que usted y yo estamos sellados, que cuando usted y yo partamos de esta vida al más allá, el Espíritu de Dios, esa semilla, nos va a llevar allá arriba. La dádiva, el regalo que da Dios en Cristo. Por eso es importante tener a Cristo dentro del corazón. Por eso es importante poner la mira en Jesús. ¿Qué significa poner la mira en Jesús? Hacer todo lo que Jesús haría. Lo que Él hizo mientras estaba en vida. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer mientras estamos en vida. Y la vida de Dios se tiene que manifestar. Le escupían, le maldecían y él entregaba la causa a aquel que juzga. ¿Cómo usted sabe que simplemente tienes una religión? Vino una circunstancia, un problema dentro de la casa, el marido Argelcio te gritó, no te dio ese 100,000 y diario y te dejó nomás el diezmo. 10,000 hijos ya ande, era tu boliva, esto para tu peluquería, y echande. ¡Ay, me dice, cómo! Sapo culebra.
Pero él hizo eso y vos tenés la vida de Dios. Y vos le decís, gracias mi amor. Después te vas a estar rodillas y le hablas a Dios, Señor, iñacayocanaco arriero. Señor, esa es la iñamacete. Y luego apete el lomo del Señor. Padre, tócalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y después apareció la tarde, hola mi amor, ¿qué tal? Aquí está medio coquito, porque esto que me dejaste alcanzó para medio coquito. Sin palabras, la mujer gana después sin palabras. Y se puso a ir, y ¿dónde está el chorizo? ¿Dónde está acá el jamón, el queso? Y mi amor, no alcanzó. Pero oraste. Entonces al día siguiente, él tocado por el Espíritu Santo, te dejó otra vez 100,000. Y vos decís, gloria a Dios, Señor. Salió su demonio, papá. La oración tiene poder, mujer. Varón, la oración tiene poder. Tu esposo no va a cambiar. Gritándole no lo va a cambiar. Menos si le decís te iba a llevar al pastor que te haga liberación. Se llega un bebé, hay que, gratuitamente. El malo de la película. Y el tipo ahí dice, vean a perder batoina. Bueno, y timar a ese demonio. Jamás Dios le ese demonio. Bueno, ¿de qué estamos hablando nosotros? ¿Qué produce el pecado? Ahí está. Y acá terminamos con esto y a simplemente citar, ¿contra quién podemos pecar? Cuando no hay luz, cuando no hay sabiduría, podemos pecar contra Dios. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Al desobedecer la ley, conociendo la ley, doble pecado. Prevaricación. Obedezca. Apreciado. Y ahí le damos, ¿sabe qué puerta legal al diablo para entrar? Y es tan lindo obedecer. Es tan lindo el beneficio de la obediencia. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando pecamos podemos pecar contra Dios, y de esto podemos hablar toda una mañana. ¿Contra quién podemos pecar también? Contra nuestro cónyuge, contra la familia, contra los hijos, contra las hijas. Vamos a Proverbios 6:27 al 29. Hermano, el adulterio, la fornicación, la pornografía, el alcohol, eso es pecar contra la familia, contra el cónyuge, contra los hijos. ¿Por qué? El alcohol, pastor, si a mí me gusta tomar, lo que pasa es que es tus 7 ñoños que tomas. Es el importe de la galleta, de la mochila, del zapato, del Nike, del zapato de tu hijo, del ropero, de la ropa interior y tu niñaque de tu esposa. O para la cerveza, pero es lo que es más, pescar contra tu hijo, pues decir, mi hijo, te comí yo guache, en vez de comprar leche, está ahí 3-4 botellas. Y bueno, ni que mi hijo es útil, vos todavía no tenés edad. Y en mi tía a los 9 años ya un macho, es la mamadera. Habla más tu ejemplo que tus palabras. ¿Me está usted siguiendo? Qué bárbaro, terrible, terrible. Se peca contra los hijos, se peca contra la esposa. Mira lo que dice. Tomará el hombre en su seno, fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que lo tocare. Está hablando del adulterio. Uno de los pecados más feos contra el cónyuge, contra la familia, contra tu futuro, contra tu propia persona. Vamos a ver qué hace el adulterio. Te corrompe. Y acá dice Salomón, agarrá un poco, ahora que hace mucho frío, un brasero, ¿verdad? Eso que se mete en la casa y que hace mucho frío, entonces agarra ese brasero, descarga aquí sobre tu pecho y después cerrar tu sobre todo. No son cubitos de hielo, te va a quemar, ¿sí o no? Y después, las cicatrices de una quemadura no se borra más. Yo me quemé con almidón acá. Mamá me dijo, dale, estaba todo chorreando, todo agarré el almidón, se me rebaló. Se me dio los huesos y ahora no sale un solo pelo, no sale. Pelo, ¿verdad? ¿Cuál? Cicatriz, no se borra. Y el adulterio, pues yo, dice ahí Salomón, es como tomar el leño y meter acá adentro. Versículo 32 al 35, Proverbios 6. Mas el que comete adulterio, que es
falta de entendimiento corrompe su alma. Corrompe su alma. ¿Qué significa corrompe su alma? Mentalmente, emocionalmente, volitivamente se autojustifica. Mentalmente está corrupto. ¿Y qué hace? Lo que les pasa, vienen los demonios y le toca una esposa buena, un esposo bueno, pero acá en su mente está corrompida. Entonces, todo lo que es lo malo, como en psicología, hace esa proyección y le mira al cónyuge con esos ojos. Está corrompido, corrupto. Y ahí entra el diablo. ¿Y qué hace? Y como ya es una costumbre, una forma de vida, y no se siente culpable, picotea aquí, picotea allá, picotea, porque su alma está corrupta. Y después el tipo se siente, qué picholo que soy. Ay, no es como el Señor a lo mejor me está amando. Sí, el Señor con las S minúscula. Falto de entendimiento. Falto de entendimiento. Porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Pero aquel que fornica, adultera, contra su propio cuerpo peca. Cuerpo espiritual, cuerpo físico. Y penetra en el lecho, que es peor, de una mujer ajena o de un hombre ajeno. Heridas y vergüenza hallará. Heridas y vergüenza hallará. ¿Cómo heridas? Al hacer eso, tu alma se corrompe, se agrieta. Y después, le yundejina, le trae un ramo de flores a tu señora ese día. Y doña, ¿y qué le pasó a este? Nunca le trae un ramo de flores. Y bonito, y te le lleva al cine. Vamos a cenar, mi amor, que tapar por la tapación. Y la esposa, ay, que cambió mi esposo. Señor, contestaste mi oración. Heridas. Y como hizo lo indebido, quedó una herida ahí. Y viene el diablo, mete su uña sucia. Después de haberse rascado el cabello y metido la mano en su oreja y en su nariz, su mano sucia. Te hace ahí en tu herida. Entonces vos, como tenés tu alma corrupta, estás herido, yo le miré a tu esposa. Aquí, ¿por qué vos estás mirando así? Mira un poco ese, claro, ¿ves ese programa? Porque ese tipo está lleno de músculos, lleno de eso, herido. Y a través de la herida habla, desconfía de todo. La esposa le mira, ¿qué es lo que le pasa a este? ¿Cuántos matrimonios se deshacen por eso? Porque él cometió adulterio, entonces mira todo al revés. O ella cometió adulterio y mira todo al revés. Vergüenza hallará. Vergüenza hallará. Vergüenza. Y su afrenta nunca será borrada. 34. Porque los celos son el furor del hombre. Los hombres, ¿eh? Yo puedo hacer, pero a mí que no me mire ya ponde porque eres satanina. Con cuidadito. Con cuidadito. Y abuelito, los viernes se ponía el sombrero, subía sobre el caballo, era su escopeta y se iba. Repartía nietecito por ahí. Y la mujer quedaba en la casa, ahí a hacer la tortilla, el boriborí, era otro tiempo. A ver, ¿qué tu tiempo? Pero anique, mañati, porque era un potita, arreador, y porque los celos, el furor del hombre. El tipo lleva una vida promiscua, después quiere una virgencita que acupe como esposa. Y no perdonará en el día de la venganza. 35. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Una de las afrentas más terribles. ¿Por qué hay, como está muy de moda el feminicidio? Ahora podemos escuchar ahora arrierocidio. Oye, yucal arriero. Yucacho ve la higuilla. Topar de otro. Por todo esto, el celo. Entra un demonio, pues. Y le atormenta a las personas. Y le hace ver todo cuadrado en lo que es redondo.
¿De qué estamos hablando? Lo que produce el pecado, que es el pecado, que produce el pecado. ¿Contra quién podemos pecar? Contra Dios, contra el cónyuge, contra la familia, contra los hijos, contra la economía. Voy a citar simplemente ahí Malaquías 3:10. Vosotros, toda la nación, me habéis robado, pecáis contra tu economía cuando no obedecéis la ley de Dios. Cuando no entregas tus diezmos, tus ofrendas, se te van las oportunidades, otro lo toma porque vos sos hijo de Dios. Y viene el diablo, patea tu bendición. Por desobediente. ¿Contra quién se puede pecar? Contra el hermano en la fe. Cuando murmurás, le acusás, se peca. ¿Contra quién se peca? Contra la congregación de santos. Había un caso ahí en 2 Corintios, 1 Corintios, que el tipo había sido, estaba fornicando, se metía con su propia madrastra. El tal salquelo ahí, perverso, dice. Cuando usted está en fornicación, usted está en adulterio, cuando usted peca, está pecando contra la congregación de los santos. Esto es un asunto serio. Arrepintámonos. ¿Contra quién se puede pecar? Mire, contra las leyes civiles, contra el gobierno. Hay personas que tienen documentos de uso público con contenido falso y es cristiano. Cédula de soltero, cédula de soltera, estando casado. ¿Y qué hace? Hace transacciones como soltera. Hace transacciones como soltero. Arregle, porque eso tiene pena. Ese fraude tiene pena. Porque le pillaste y cuando se te pilla. Terrible. Sí, hay muchos otros ejemplos, no pagar los impuestos, etcétera. Se puede pecar contra el cuerpo físico. Aquel que fornica, dice 1 Corintios capítulo 6, 14, 18 al 20, contra su propio cuerpo peca, dice. Y si hay esa debilidad, caballeros, si hay esa debilidad, apreciadas hermanas, vaya a la presencia de Jesús y cuéntele, dígale, Señor, yo tengo esta debilidad. Yo tengo esta inclinación, no puedo manejar mi libido, no puedo manejar, Señor, mi sexualidad, no puedo manejar, Señor, esta concupiscencia. Ayúdame. El que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar el pecado y limpiar. Hijitos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, dice el escritor bíblico, 1 Juan capítulo 2, a Jesucristo el justo, es la ofrenda ofrecida por nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Nos callamos? No le confesamos a Dios. No queremos confesar porque el gusto, el caramelo, la paga del pecado es muerte. Andate a la presencia del Señor, no te va a dar una patada, te va a entender, hacer que el Espíritu Santo sea tu amigo y contar a tu amigo, tengo este problema, tengo esta situación, Señor, limpiame, por favor. Vas a ver el resultado después de la confesión, te va a perdonar y después te va a limpiar, te va a quitar esa cucaracha, ese embollagua que tenés dentro. ¿Está conmigo? ¿Contra quién se puede pecar? Se puede pecar contra tu futuro. ¿De qué forma? Adulterio, fornicación, malas inversiones, falta de preparación intelectual, pereza. Y con esto podemos. Proverbios capítulo 6, 4. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga. ¿Puedo decir en inglés? De Aragana. O perezoso. Mira sus caminos y sé sabios. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Hay jóvenes que están malgastando su vida. 25, 30, 40 es su verano. Después 45, 50, 60. Mamá, ayúdame, hermano. No hay lo amor en esa congregación. Prepara el verano su comida y recoge en tiempo de siega su mantenimiento. 10, un poco de sueño. Ay, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado.
se puede pecar contra uno mismo, por perezoso, por no disciplinarse, porque la vida es renuncia y es disciplina. ¿Está conmigo? Decirle al que está a tu lado, gloria a Dios porque vos sos una persona diligente, disciplinada. ¿De qué estuvimos hablando hoy? Josué nos da la clave para no errar el blanco, llenarnos de la palabra. Primera Juan que dijo, hijitos, si ustedes quieren vencer al maligno, la tentación de desobedecer la palabra, llénense de la palabra. Ese es el elemento, la herramienta que Dios nos dejó para ser un más que vencedor. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿Qué produce el pecado? Muerte, separación. ¿Contra quién podemos pecar? Contra Dios, contra el cónyuge, contra la familia, contra los hijos, contra uno mismo, contra el hermano. ¿Qué hay que hacer? Hay que arrepentirse profundamente y cambiar de dirección. Padre, gracias por tu palabra.